entiendo. La multifacet, que la Dama del Lago, un personaje nada más. Ojo, estoy hablando solo de un personaje nada más. De todo el extenso mundo de personajes que hay en el ciclo artúrico, en el ciclo de Santa Gabriel. Solo estoy hablando de un personaje, ¿ya? Y se habla de ese personaje de montones y montones de maneras. Entonces, ¿qué tan importante tiene que ser? Yo me repito, ¿no? O pienso, me pregunto, ¿qué tan importante tiene que ser este personaje para que varios escritores, en lo que ha venido pasando la historia y el tiempo, decidan tocarla? No. Un escritor en cierto tiempo le puso tales características, otro así, otro asá, otro mucho más diferente, etcétera, 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 etcétera. ¿Ya? Entonces, con el tiempo ha ido variando, con el tiempo ha ido cambiando, con el tiempo ha ido ganando otro tipo de significaciones, ganando otro tipo de contenido. Eso nadie lo niega. Entonces, este personaje tiene que ser muy importante, pero en realidad no lo es. Para la historia de Arturo, en realidad no lo es un personaje menor. Quienes son los principales personajes es Arturo, Morgana, Mordred, Lancelot, Ginebra, por ahí. Ella es un personaje menor, y sin embargo se ha escrito cualquier cantidad, poemas, historias personales, historias en colectivo, y es porque no se agotan. Quiero que entiendan eso ahí, los personajes del ciclo artúrico no se agotan, no se acaban. ¿Por qué no se agotan, profesor? ¿Por qué no se acaban? ¿Por qué no resulta aburrido? ¿Por qué hay todavía de dónde hablar? ¿Por qué hay todavía de dónde hablar? Como les mencionaba, hay como una especie de vacío porque no logras conocer totalmente al personaje, ¿no? Es como que yo te dijera, pues no, no es lo mismo que, por ejemplo, ¿no? Luis Agarra escribe su biografía, ¿ya? Y dice, ¿no? Voy a empezar mi biografía escribiendo los últimos 15 años que he vivido. Y nos va a contar a detalle todo lo que hizo en esos 15 años. Absolutamente todo lo último que hizo en esos 15 años antes de que muriera. Él va a morir y póstumamente se va a publicar su libro. Sí, bien, tienes su, entre comillas, biografía, pero tienes los últimos sucesos de los 15 años, nada más. Supongamos que Luis murió a los 60. O sea, solo tienes sus experiencias desde los 45 hasta los 60. Pero ¿qué hay de lo otro? ¿Qué hay de los otros 45 años que él vivió? ¿Dónde están? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué no lo quiso contar? ¿Qué hay ahí? ¿Habrá algo que está escondiendo? No. ¿Por qué lo escondería? Entonces, ¿por qué solo contar estos últimos 15 años? ¿Qué pasó? ¿Hay algún motivo? ¿Hay algo? De la misma manera. Entonces, como hay un misterio acerca de eso que no se dijo, eso produce que, pues, Alondra pueda escribir algo, ¿no? Sobre qué pasaron en esos 45 años. Igual Franco, igual Joel, igual Alexander, igual Adriano, etcétera, etcétera, etcétera. Y se hace inacabable, se hace inacabable. ¿Por qué? Porque no sabemos con certeza qué ha pasado. Entonces, como no sabemos qué ha pasado con certeza, podemos suponer, inventar, agregar, cambiar, modificar, reducir si también queremos, anular al personaje también si deseamos, pero eso queda a nuestra disposición. Y por eso es una fórmula que perdura. El utilizar magia, elementos fantásticos como las hadas, los unicornios, una espada que es brutalmente poderosa, los magos que consistieron con los hombres, las luchas entre magos, eso de allí es inagotable. Por lo mismo que no lo conocemos digamos, con precisión. Como es impreciso, no se puede conocer abiertamente, entonces da una fórmula que dura y dura y dura y dura. Estamos hablando de que han pasado unos 800, 900 años, ¿no? 800, 900 años desde que pues, se crearon estas historias. Casi un centenar de años ya, casi 1000 años, perdón, casi 1 millar de años ya, y todavía sigue estando vigente, todavía sigue siendo entretenido. Todavía hay personas que se dedican a estudiar y se dedican a crear contenido acerca de esto de acá. Y solo les estoy hablando de un personaje. No les estoy hablando pues del personaje más importante de toda la historia, como lo puede ser Lancelot, como lo puede ser Arturo, como lo puede ser Galahad, que también tienen un montón de cosas. Y montones y montones y montones. La versión de tal escritor, la versión de tal escritor, y así, 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 porque se hace inacabable. Es tan impreciso que se hace inagotable. Nunca te cansas. Y en realidad yo nunca me cansaría de ver películas sobre el rey Arturo, porque son chéveres. Las animaciones son chéveres, lo que te transmite es esa sensación de que estás en un mundo sobrenatural, ajeno al de nosotros, pero que es posible, ¿no? Justo me lo preguntaba su compañera Londra, como, que creo que también es una consulta que ella también siente, ¿no?
me dice, ¿no? ¿Usted cree que pasó eso? O sea, de la magia y eso. ¿Cómo saberlo? No sabemos. Yo podría decirte tajantemente no, pero sí es cierto, ¿no? Claro, entonces, ¿qué hacemos? No tenemos seguridad. Y como no tenemos seguridad, queremos seguir informando, queremos seguir viendo, queremos seguir teniendo esas recomposiciones que hay. Porque pueden haber existido películas muy antiguas sobre Arturo. Sí, ¿no? Mostrar a un Arturo más solemne, más caballero, ¿no? Siempre peleando, siempre haciendo el bien. Pero ahora, pues, tuvimos, hace 4 años, tuvimos una versión de un Arturo, pues, del bajo mundo, que convivió entre prostitutas, ladrones, estafadores, y que luego llegó a ser un gran rey, ¿no? Y es otro rollo, porque hay efectos especiales, porque se entiende mucho más el sentido de la magia. Antes, lo único que podías hacer era imaginar, porque leías un libro, nada más. Bueno, al momento de leer un libro, ¿qué haces? Te imaginas, ¿no? Pero ahora puedes sentir todo eso que te transmite, ¿no? Todo eso que se perdía quizá en los libros, el ver magia, el ver cómo se desempeña la magia, y todo ese aspecto fantástico, alucinante, bacán, que llama la atención, ahora lo puedes notar. Y por eso, vuelvo a repetir, es una fórmula inacabable. Quizá, tan solo quizá, es la fórmula que nunca se va a agotar. El gran ciclo arturiano. Eh, Creo que lo digo con seguridad y no me equivoco al decir que las historias sobre Arturo, las películas sobre el rey Arturo no se van a acabar, para nada. Quizá haya una pausa de 50, 60 años y luego hay un reboot, de nuevo, con otros personajes, con otra historia, con efectos mucho más desarrollados, mucho más fantásticos, ¿no? Yo no sé, ¿no? Lo lanzo sin nada más, pero es por eso, ¿no? Porque nosotros tenemos, como humanos, tenemos esa necesidad de querer conocer siempre toda precisión. Y como no podemos conocer todo de manera tan precisa a veces, estamos ahí, ¿no? Estamos pegados, 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 pegados. No sé si les ha pasado a ustedes, pero comienzan a ver, por ejemplo, ¿no? Videos sobre fantasmas y estas cosas, y luego una cosa la lleva a la otra, a seguir viendo más de este contenido y más sobre este contenido, e investigar y leer y saber qué pasó, ¿no? Como por ejemplo las películas del Conjuro, ¿no? Las películas del Conjuro, ¿no? Que son basadas en hechos reales. Ah, te puedes saber, ¿no? Salió Annabelle. Ah, ya, Annabelle. Esa muñeca era muy distinta a la que era realmente. Y se comenzó a buscar información y se hizo muy popular. Es tal cual, ¿no? Porque lo misterioso, lo mágico siempre llama mucho la atención, porque no lo conocemos en su totalidad. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Hay alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Listo. Ok, chicos. Entonces nos vamos a quedar acá.